Quiero que se vaya a Efesios, una de las epístolas que estaremos estudiando, donde los primeros 3 capítulos hay un poquito de doctrina. Luego en los siguientes capítulos vamos a ver un poquito acerca de el comportamiento de los creyentes, y ahí vamos a ir desarrollando esta epístola. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, vamos a leer del 3 al 10 para repasar un poquito, para poder llegar al tema que hoy queremos desarrollar. Vamos a buscarlo, por favor. Recuerde, estamos en el estudio bíblico de epístola a los Efesios. Cuando lo tenga, usted me regala un fuerte amén. Dice la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedir al Espíritu Santo que en esta hora nos dé la sabiduría que viene de lo alto. Señor, renuncio a cualquier capacidad, renuncio, Señor, a decir cualquier palabra que venga de mi carne, que todo sea a través del Espíritu, y que lo que diga, Señor, sea conforme a lo que tú quieres que enseñemos. Prepara los corazones de aquellos hermanos que vienen prestos a aprender, aquel que viene con alguna expectativa pueda, Señor, recibir lo que requiere, y que todo sea por medio del Espíritu Santo, para que de esa manera todos glorifiquemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, amado hermano. Bueno, mis hermanos, empezamos hace 2 miércoles. El anterior no estuve. Yo le comenté a usted que nos tocó ir al tabernáculo de Apopa, teníamos una invitación. Sin embargo, el tema de la semana pasada también fue bastante interesante y de bendición para todos. Pero hoy queremos continuar con el estudio de Efesios. Hablamos que esta es una de las 4 cartas carcelarias, ¿sí se recuerda, verdad? Hablábamos de que esta carta fue escrita por Pablo desde la cárcel en Roma. ¿Sí se acuerda de eso? Bueno, entonces recuerde que Pablo fue a Roma porque él pidió poder apelar al César, ¿verdad? Porque él tenía ciudadanía romana y él pues fue acusado de sedición, de querer levantar un grupo en contra de Roma, y pues todo era religioso, todo era que a Pablo, cuando usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que por lo menos a Pedro y a muchos de ellos les dijeron que no hablaran de ese tal Cristo, ¿verdad? Y ellos dijeron, es preferible obedecer a Dios antes que al hombre. Entonces, como a Pablo empezaron sus mismos compatriotas y lo acusaron y levantaron acusaciones falsas, él pidió ir y apelar ante César. Es así como él lo llevan preso hasta Roma. Allá más o menos, esto se escribió en el año 60 al 62 más o menos después de Cristo, y Pablo está preso. Pablo escribe 4 cartas. ¿Cuáles dijimos que escriben? ¿Cuáles eran esas 4 cartas que escribió Pablo desde las cárceles, hermano? ¿Se acuerdan? Porque a mí ya se me olvidaron. Efesios, Filipenses, Colosenses y tío Filemón. Y Filemón, ¿verdad? Bonito, es que el nombre Filemón es como un nombre de un tío, ¿verdad? Y Filemón. No se le olvide, esas son las cartas carcelarias, se le llaman así porque Pablo las escribió desde Roma. Hablamos un poquito la semana que iniciamos este estudio de por qué Pablo se autodenomina apóstol. Y Pablo dice, por la voluntad de Dios. Algo hay que entender. Pablo no está queriendo jactarse de su posición de apóstol. Él solamente está dando una autoridad, porque algunos, por ejemplo, cuando estudiamos Corintios, algunos decían que Pablo no era ni bueno para predicar, no tenía ni siquiera una buena palabra, era como muy lerdo al hablar, y ellos decían, este no parece apóstol. Y Pablo se presenta a sí mismo para autoridad, haciendo notar
que no era voluntad de él, es que él se sometió a la voluntad de Dios. Y Pablo entonces dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Y hablamos un poquito que se lo escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ojo, si algo hay que aprender es que si estamos en Cristo debemos de ser santos. Y yo le explicaba a usted que la palabra santidad nos asusta, porque la gente del abolengo tradicional que venimos, para usted un santo es una persona que está en una iglesia, es un santo que no comete ningún pecado, pero eso es una mentira, eso es una falacia, porque la Biblia dice que todos pecamos, hermano, y ahí no vamos todos, que vivieron una vida que demostraron amor al prójimo y por tanto amor a Dios es otra cosa. Entonces, cuando Pablo dice que debemos de ser santos y fieles en Cristo, quien nos vuelve santos ante el Padre es Cristo. Ahora, cuando la palabra santo es apartado, por ejemplo, usted ahorita se está santificando, ¿sí o no? Aquí estamos santificados, saliendo ahí para allá, quién sabe, hermano, en el empellón que le pegue a la señora, en la gritada que le pegue al marido, creo que no hay santidad, pero aquí estamos santificados. Y Pablo dice, aquellos que se apartan de la vieja manera de vivir, ¿verdad? O de la vieja con la que vivían, ¿verdad? O sea, ahí Pablo está hablando de apartarse, pero en Cristo. Es decir, me aparto, me aíslo de las cosas del mundo, no viendo al mundo como algo extraño, sino teniendo una actitud que a Dios agrade. Ahora, vea conmigo el versículo 2. Bueno, perdón, antes de entrar, hablamos un poquito de eso. Hablamos que Pablo fue quien fundó esta iglesia ahí en Éfeso, y eso usted lo puede leer en el libro de Romanos. Sería interesante que usted lea el libro de Romanos. Yo estoy, el libro de los Hechos, recapitulo, el libro de los Hechos. Se me vino el libro de Romanos porque estaba haciendo otro estudio de eso. Pero el libro de Hechos, en el capítulo 18 y 19, nos muestra que, por ejemplo, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, ¿quién es el varón ahí? ¿Quién es el varón en Aquila y Priscila? Vamos a ver. ¿Quién? Aquila, ¿verdad? Priscila es la señora. Entonces, lo que pasa es que tienen, como termina en A, ¿verdad? Los dos así como que. Entonces, ellos fueron amigos de Pablo, se conocieron, hacían tiendas y anduvieron evangelizando en Corinto, y luego también pasaron a Efesio, donde también Apolos era otro que predicaba. Sin embargo, Aquila y Priscila lo apadrinan, les enseñan un poquito más acerca de la resurrección de Cristo, y ellos junto con Pablo pues fundaron ahí en Corinto. Eso lo puede leer en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Entonces Pablo conoció esta iglesia, sabía quiénes estaban, de quiénes integraban esta iglesia. Ahora, Éfeso era una ciudad como tercera o cuarta en importancia, era muy moderna para el tiempo. Era de esas ciudades que encontraban, tenían baños públicos, que eso no era de cualquiera, porque si usted se va a la historia verá que eso en los baños la gente lo que hacía es tirar sus excrementos y todo lo demás a la calle. No existían esas cosas, pero los romanos fueron los que incluso hicieron las carreteras, empezaron a construir, empezaron a hacer todo esto. Entonces Éfeso como tal, esa ciudad era una ciudad bastante moderna, con un buen grupo de personas que actualmente queda ahí en Turquía. Ahora, el problema es que no sé dónde queda Turquía, pero ahí en Turquía queda. Entonces, ¿qué pasa con Éfeso? Era un pueblo muy idólatra, había mucha idolatría, era un centro alto de adoración. Pero Pablo ahora viene y les va a hablar a ellos acerca de la gracia, de la salvación, de cómo es que somos salvos por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué más teníamos? Hablamos un poquito de eso, hablamos un poquito de por qué se denomina apóstol, y ahora vámonos al versículo 3. Bendito sea el Dios, dice Pablo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ¿a dónde, hermano? Solo quiero que vaya viendo cómo Jesucristo y Cristo, o sea, el mismo Dios, siempre habla de Él. Y algo interesante que Pablo empieza diciendo, señores, dice en el versículo 3, señores, dice, le doy gracias a Dios. Muestra un agradecimiento. ¿Por qué muestra agradecimiento? Porque Dios lo llamó de ser un perseguidor de cristianos, ahora ser un predicador para los gentiles. Y dice bendito, o sea, gracias, y agradece a Dios
por nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, celestiales en Cristo. Algo hay que rescatar de esto. Sus bendiciones no solo son terrenales. Pablo no está diciendo que aquí en la tierra no hay bendición, pero dice que hay algo mayor que está en los cielos. ¿Y qué es ese regalo mayor? Su salvación. Su salvación. Hemos estado estudiando los eventos escatológicos y vimos que los niños no van a morir hasta los 100 años, si se acuerda, en el periodo del milenio. Vimos que al final de los tiempos no habrá tristeza, no habrá dolor. O sea, Pablo no nos limita a lo terrenal, hermano. Y eso lo tenemos que tener claro. Usted como creyente debe saber que sus bendiciones no solo son terrenales. No digo que no las hay, ¿cómo no? Porque el Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, que hay bendición, pero es mucho más grande lo que nos espera en el cielo. Lo que pasa es que nosotros conocemos bendición, lo que palpamos, lo que vemos, lo que sentimos terrenalmente, ¿sí o no? Si usted se halla unos $100, ¿qué diría? Ya la hice, va. Una gran bendición, pues. Dígame quién vota un billete. Si ni de a uno he encontrado yo votado aquí, jamás haya un billete de uno aquí votado. Sí, pero Pablo está hablando de bendiciones mucho más grandes que no tenemos ni la mínima noción nosotros como, porque cuando hablamos de bendición casi siempre nos viene la parte financiera, el estar bien, estar en un buen matrimonio, pero Pablo dice, las bendiciones que Dios nos da son mucho más allá en los lugares celestiales, donde se imagina usted, ya no vamos a tener como este cuerpo como el de Munra. ¿Se acuerda de Munra? Cuerpo decadente, decía, vea. Sí, hermano, porque es cierto, cada día que pasa nuestro cuerpo va sufriendo los efectos de la gravedad, ¿verdad? Nos va jalando, cada vez nos va llamando, ¿me entiende? Ahora, siga leyendo, dice el versículo 4, según nos escogió en Él. Ahora, Dios, dice Pablo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, toda la creación estaba formada para estar frente a Dios santa. Pero por la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Ya alguna ya la vi seria. Es que lo estoy chilateando para que venga el Congreso de Hombres, ¿verdad? Por la desobediencia del hombre, como humanidad, le fallamos. Pero Dios había destinado, ¿cómo hizo el paraíso, hermano? ¿Se imagina usted que, bueno, creo que no nos daría el ayote ver que todo esa tranquilidad, hermano? Se imagina comiendo sin esforzarse, no tener que pagar nada, tener todo, hermano. Bueno, ni ropa, pues. Si a veces ni plancharle quiere usted, así se casqueta las cosas, porque está planchando, ¿verdad? Entonces todas esas cosas no existirían. No habría que andar buscando regalos para la mujer, porque todo el día andaría contenta. Y el marido no molestaría. ¿Con quién la va a celar? Con nadie. No habrían suegras. Al principio, después sí, pues sí, porque después tiene que crecer. Pero serían buenas suegras como las que ahora tenemos. Sí o no, yo tengo una buena suegra. Yo no sé usted, pero no existirían los suegros. Le voy a dar chance. Y hay buenos suegros. Hay otros que suegros, hermano, ¿verdad? Pero todo eso se quitaría. Habría una paz. O sea, Dios nos llamó a una bendición. Dice aquí, según nos escogió, según en el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación, para que fuésemos santos. O sea, no había pecado, pues. A eso nos llamó Dios. ¿Qué es el mayor problema del ser humano? El pecado. ¿De dónde vienen todos esos pleitos? Dice la Biblia que viene de nosotros, porque deseamos y queremos y no podemos tenerlo. No habría envidia. Ya me imagino yo, si Adán y Eva, pues no hubiésemos cometido el pecado, ¿verdad?, de la desobediencia, no pecado sexual, hermano, porque algunos dicen, le dan una mote, otra cosa, ¿verdad? Le dan un estigma, le dan un punto de vista sexual. No, nada que ver. El pecado es la desobediencia. Entonces, si ellos no hubieran desobedecido, imagínense, entre hermanos y hermanas nunca hubiese habido problemas, si hubiese crecido. Ahora, pastor, entre hermanos hubieran tenido hijos, pues como era al principio, así fue, porque Adán y Eva no solo tuvieron a los dos
a Caín y Abel, tuvieron muchos hijos más, porque había un propósito, lógico. Después Dios ordenó esa situación. Pero imagínense usted, no había problemas. Las hermanas no se agarrarían del pelo, los hermanos se amarían. No habría nada porque no habría pecado, porque dice que fuimos llamados a santidad. Ahora, vea qué más dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios, siendo Dios, conocedor del pasado, el presente y el futuro, porque está en un estado perfecto, en un tiempo perfecto. Él conocía que le íbamos a fallar, pero su amor bastó para poner una salida y hacer que el sacrificio de Jesús, cuando creemos en Él, seamos adoptados. La ley de Roma, o la ley romana, decía que cuando una persona era adoptada por una familia, él era apartado de su otra familia, quitaban el apellido de esa familia, y si la otra familia tenía deudas, el que era adoptado por otra se iba libre, no tenía nada, no debía nada. ¿Por qué? Porque era adoptado. Entonces, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, lo confesamos con nuestra boca, creemos en Él de corazón, no por una oración, hermano, no por una simple oración, diga conmigo, Señor, ahora yo, Señor Jesús, te recibo como mi nombre, y lo decimos no, si usted realmente lo cree, si usted lo recibe por fe y usted lo confiesa y usted lo dice con convicción, no por obligación, no por como un rezo cuando se rezan en los funerales y hacen un rezo de Ave María, Padre Nuestro, solo como algo mecánico, no funciona así. Pero si usted realmente entrega su vida a Cristo y eso lo refleja en nuestro actuar, entonces, amado hermano, la palabra de Dios me dice que hemos sido adoptados hijos suyos, y como hijos suyos somos coherederos de todas las promesas. Como hijos suyos rompemos toda esa situación de deuda, porque cuando usted y yo venimos, ¿por qué decimos que somos salvos? No por obra, porque ya Pablo lo dice en el versículo 1-2, gracia y paz, la gracia la da Jesucristo, porque Él es el que paga por nosotros. Entonces Pablo está diciendo, señores, ustedes que Dios les escogió a través de Cristo, estamos ya llamados a ser salvos. Ahora, el tema predestinación, algunos dicen que unos están predestinados a condenación. Mentira. La Biblia, en el versículo que más se utiliza, uno de los más conocidos, Juan 3:16, dice, para que todo aquel que en Él cree, amén. No dice para todos aquellos que ya están predestinados, no, hermano. Todos estamos predestinados. ¿A qué? A ser salvos. Pero la desobediencia del hombre lo llevó a caer en una condenación. Pero Dios, en su inmenso amor, y lo dice ahí en el versículo, que por amor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que por amor de Cristo, por puro afecto, Él nos permite volver y nos redime. Ya lo vamos a leer esa parte, donde Él nos vuelve salvo. Ahora, Él está diciendo a los de Efesios, señores, si aquí todo es Cristo, si quiere resumir el capítulo 1, en esa parte es todo salvación por fe, por medio de Cristo. Ahora, veamos el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo es a través de Él. No es iglesia, hermano, no es ninguna religión, es una relación personal con Dios, según el puro afecto de su voluntad. O sea, a Dios se le plantó por amor hacemos salvos por medio de Cristo, para alabanza, dice, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Se da cuenta que nosotros somos aceptos ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es nuestro mediador. No hay otro mediador, no hay otra persona, solamente Él es el que media entre el Padre y usted y en mí. Vea el 9. Bueno, el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice aquí Pablo. Que ese ministerio, ¿cuál es el misterio? ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? Vea el 10, de reunir, dice. ¿Sí lo tiene? Todas las cosas en Cristo. Se da cuenta que las iglesias debemos de ser cristocéntricas.
para reunir todas las cosas en Cristo, no en ninguna denominación. Empecemos en orden, no en ninguna religión. Cuando usted escuche a alguien, pastor, ¿cómo se llame? Apóstol, no sé qué otros títulos se dan, sacerdotes, papas o diáconos, lo que sea, decir que solo mi iglesia es la que salva, a partir de ahí es una secta. Aquí dice en Cristo, aquí no dice en la iglesia católica, no dice en la iglesia evangélica, no dice solo los bautistas, solo los pentecostales, los presbiterianos. Mire, hermano, el día que Dios venga, vendrá por aquellos que han entregado su corazón a Cristo de verdad, no por una iglesia. La iglesia la conformamos nosotros. Claro, dentro de cada iglesia hay algunas doctrinas que no van con lo que Dios nos enseña. Siga leyendo, dice la palabra, dándonos, el 9, a conocer el misterio. O sea, Pablo dice, a nosotros nos dio a conocer cuál era ese ministerio, cuál es la voluntad de Dios. El 10, de reunir, dice, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, en el tiempo Dios dispensa al ser humano a través de la sangre de Cristo. Así dice, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere Dios? Reunirnos, pero en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada, hermano. Podrá ser la iglesia más bonita, podrá hacer un lugar, porque hay lugares que se prestan a esos. Usted llega a lugares, yo molestaba a unos hermanos, no me recuerdo qué funeraria fuimos a visitar hace poco, y había 2, 3 hermanos, y le dije, hermano, en esta funeraria dan ganas de morirse. Bien bonita. Si hay lugares que usted lo motivan, ¿verdad? Usted llega a una catedral, cuando usted habla se oye un eco y todo muy bonito, iglesias muy bien con lucecitas y todo, y el ambiente pues. Pero no dice eso. Una persona puede estar en una champita, pero está con un corazón dispuesto para alabar a Dios. Probablemente hay más salvos en ese lugar que los que podamos estar en una gran iglesia, hermano. Porque lo que Dios pesa es el corazón en Cristo, dice. Vea lo que le estoy explicando. Pablo está aclarando, señores. ¿Por qué? Porque ahí en Efesios habían grandes templos. Váyase conmigo a Hechos 19, quiero ver un detalle, no me quiero equivocar. Sí, ahí en Efesios estaba en Hechos 19, 23. Vaya, búsquelo por favor. Voy tratando de no avanzar muy rápido porque quiero que vayamos sacando lo mejor de este estudio. Hechos 19, 23, ¿qué dice? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, o sea, hubo un gran relajo acerca del camino. Ojo, ¿a quiénes se les decían del camino? Acuérdense, yo esto se lo expliqué cuando le estudiamos el libro de los Hechos. Cuando dice a los del camino, vea que no dice a los que andaban en el camino. Del camino, vea la palabra del camino. Y si usted ve la palabra camino, ¿con qué letra inicia? Mayúscula. Entonces era una denominación, así se les decía. Ni siquiera todavía se les llamaba cristianos a los que seguían a Cristo. Se les decía, mira, estos son del camino, es decir, los que andaban siguiendo a Cristo. Porque ¿qué dijo Jesús? En Juan 14, 6, hermanos cristianos del Taber y los que no son del Taber, yo soy el camino, la verdad. Entonces cuando ellos decían, este anda siguiendo, este es del camino, porque Jesús se denominaba el camino y Él es el camino. Entonces vea esto no lo tenía, pero ya que salió es importante aprenderlo. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, es decir, hubo problemas con los que andaban predicando a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Porque un platero, ¿qué es un platero, hermano? Alguien que trabaja con plata. Antes aquí se le llamaba a los que hacían, yo hoy creo que esa profesión ha quedado bastante, ya no se ve mucho, ojalateros. ¿Alguien se acuerda quiénes eran ojalateros? ¿Qué hacían los ojalateros? Canales, hacían ollas. ¿Cuál? Rinagüera, hermano, así la olla, ¿qué? Unas ollas, yo le digo, mi padre fue ojalatero, yo lo vi trabajar. Yo me metí un dedazo, tenía unos sus martillos y unos sus pedazos de madera y tenía agujeros y ahí bien chivo. Anduve vendiendo de esas con mi tío. Bueno, yo tenía que 6, 7 años. Mi tío él andaba repartiendo, ahí me acuerdo bien de eso. Entonces, estos eran como ojalateros, solo que trabajaban la plata, le daban, y dice aquí, mire,
Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, que dice, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, ¿cuál fue el problema? El problema es que la gente, como se estaba convirtiendo al cristianismo, ya no quería ni creía en Diana. Entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Qué estamos viendo allá en el versículo 10? Así que todos los cielos como los que están en la tierra. ¿Cuál es lo que Dios quería? Que todos se reunieran. Entonces Pablo les está diciendo, señores, qué bueno que ustedes se reúnan a pesar de que no tengan esa majestuosidad de templos. Porque Dios quiere que todos nos reunamos. Y yo dije, en Cristo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Por qué? Porque ahí en Efesios había grandes templos. Y mira, hermano, no es por nada, pero muchos, y se lo digo así, muchos todavía en este tiempo desmeritan, ¿así es la palabra? Desmeritan, ¿sí? A muchas iglesias. No, me decía una iglesita, y ahí, esa es una champa. Escucha ya a los hermanos de la iglesia tradicional. No, me decía un garage ya es iglesia, porque su concepto de iglesia son templos grandes, llenos de oro. ¿Dónde cree que están los mejores tesoros para la iglesia tradicional? Bueno, usted ya lo sabe. Vaya a ver las grandes catedrales. Según hay catedrales góticas. Estaba viendo yo que en España no copié el nombre, pero en España hay una iglesia increíblemente con un montón de gárgolas. ¿Sabe lo que es una gárgola? ¿Sí? Si no, investíguelo, ¿verdad? Y un montón de cosas. Y fíjense que tuve la oportunidad de ir a Colombia y visitamos una catedral ahí en Bogotá. Creo que es la catedral principal de ellos, una de las principales. Hermano, y yo no empecé a observar, entramos, turismo, entramos, no había misa, no pude saludar al cura, entonces entramos y uno paga y alguito. No creo que ahí no pague nada. Y entramos a ver, como era de choto, entramos a ver. Y voy viendo que en una de las imágenes, porque es muy cargada, salen diablos, un montón de cosas que da miedo, hermano. O sea, para poner en el contexto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? No importa si ustedes tienen grandes iglesias, porque estos primeros cristianos se congregaban en casas, ya no podían asistir. Bueno, es más, en este lugar no habían sinagogas, ellos se reunían en casas al principio. Entonces, de alguna manera, eran vistos como que, vea, a mí nunca se me olvidó, nos habíamos pasado acá, teníamos un mes de estar aquí en una galera, literal, hermano, galera. Y una hermana me dijo, bien, no, pastor, una vecina metida, me dijo. ¿Y por qué dice que es metida? Y vos a esa iglesia, en esa galera que dice ser iglesia. Y ella me vino a contar y a mí también me dio cólera. Pero al final nos damos cuenta que no es esto, hermano. Si el templo verdadero es usted. Entonces la palabra dice de reunir todas las cosas en Cristo, y nos damos cuenta. Mire, yo he tenido la oportunidad de ir a iglesias que están empezando, a lugares que uno dice, wow, de admirar pues cómo Dios está obrando en esos lugares, pero la presencia de Dios está, hermano. Entonces Pablo dice, señores, no se preocupen si esos grandes templos, ¿verdad? Y no se sientan menos. Si usted, para sentir la presencia de Dios, usted puede estar sentado en una banca dura, hermano, pero con que tenga hablando el corazón, va a sentir la presencia del Señor. Ahora, sigamos avanzando. Dice el 11, en él, asimismo, dice, en Cristo, tuvimos herencia. ¿Qué dice? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, Dios ya nos había preparado el método, la fórmula para ser salvos por medio de Cristo, a fin, dice, de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Si usted ve, todo se resume en Cristo. Amén, hermano. Pablo dice, no se preocupen de las costumbres paganas. En estos tiempos hay bastante iglesias que le gusta mucho el judaísmo, el shofar, el usar el kipá, el torá, aún los símbolos que nosotros utilizamos. Pero a mí no me afecta quitarlos o ponerlos. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque también el problema que se estaba dando no solo era con los paganos, las costumbres de donde ellos venían.
esta iglesia estaba formada por paganos, es decir, por no judíos, y por judíos que creían en la ley y querían completar o cumplir las 635 mandamientos que daba la ley para ellos. Entonces querían decir, sí, vamos a ser salvos, pero tenemos que cumplir con esto. Entonces Pablo también está diciendo, señores, aquí es en Cristo. No se trata si practicas la circuncisión o no la practicas. Se trata que realmente hayas entregado tu corazón a Jesús. Ahora, sigamos avanzando. En el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, las buenas nuevas de salvación, y habiendo creído en él, ojo, yo escucho el evangelio y entrego mi corazón a Cristo. Fuiste sellados con el Espíritu, ¿qué dice? Santo de la promesa. Antes de avanzar aquí, creo que me comí la palabra redención. ¿Por dónde que está? Déjeme ver. Quería explicarle un poquito porque, en el 7, creo que ahí ese 7 creo que me lo omití. Pero mire lo que dice el 1:7. En quien tenemos, está hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Acuérdense, Pablo dice, señores, si usted y yo somos salvos porque Cristo pagó por nosotros. Ahora, ¿qué es la redención? En diciembre estudiamos y hablamos de la obra de Cristo, ¿se acuerda? Explicamos qué era la obra de Cristo como tal y expliqué qué era redención. Y la redención es pagar un precio por algo. Cuando Cristo entrega su vida, y ojo, no es la sangre, es el sacrificio que Jesús hizo. O sea, la sangre de Cristo, nosotros decimos, me limpia todo pecado, amén. Pero no solo fue la sangre, fue la muerte y la resurrección. Porque hay que tener mucho cuidado. A veces agarramos la sangre de Cristo como un amuleto. La sangre de Cristo y la sangre, amén, amén, gloria a Dios. Pero tengamos mucho cuidado, porque la sangre de Cristo no es un amuleto. Es una señal del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, cuando Él entregó su vida, pero también la tomó para resurrección. Amén. No sé si me estoy dando a entender, pero hay que tener mucho cuidado, porque algunos, no, y la sangre de Cristo, me cubro con la sangre, amén, amén, pero no se vuelva tan, porque ahí es como que usted anduviera una crucecita, ¿verdad? Y las mismas películas le enseñan, usted sale un vampiro y agarra la cruz, y ni caso le hacen, ¿verdad? Pero ese es un amuleto, cuidado. Dios no es un amuleto, Cristo no es un amuleto, es una verdad, ¿verdad? Él es Dios. Ahora, sigamos avanzando. Vámonos de un solo al 13, donde estábamos. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y a través de quién oyeron la palabra de verdad, hermano? Ya le dije al principio, ¿a través de quiénes la oyeron? De Priscila, de Aquila, de Apolos, de Pablo. Es más, Timoteo, Pablo lo manda a pastorear esta iglesia. Juan también estuvo pastoreando en esta iglesia. Entonces puede ver cuán importante es llevar las buenas nuevas de salvación. Cuán importante, y no crea que es ganas de molestarle a usted cuando le decimos, hermano, comparta sus redes sociales, compártalo de la iglesia. Está bien, ¿verdad? Esos memes de la Shakira, del otro, ¿verdad? Sí, ellos están haciendo más dinero del que tienen, hermano, a costa de todos aquellos que le ponen me gusta, que le dan reproducciones. ¿Cuánta plata le habrá entrado a la Shakira con esa cancioncita, hermano? Y muchas de esas usted y yo lo hemos sido parte. ¿Por qué? Porque a veces le damos más a eso que a las propias cosas del Señor. Pastor, yo no tengo fluidez de palabra, créame que yo no la tengo. Aquí por misericordia de Dios que me paro en este lugar. Pero si usted no la tiene y si usted no siente, por lo menos vea quiénes están en sus redes sociales que no son creyentes. Con algo que usted ponga, con algo que usted comparta. No sé por qué no lo comparte. Es su problema, es sus redes sociales, es su internet, usted lo paga. Pero si estos hombres ofrendaron su vida por que usted y yo a esta altura oyésemos esas nuevas de salvación, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Lo dejo ahí. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado. Es decir, oímos el evangelio de Cristo, de cómo Jesús salva por fe, y creímos, lo recibimos en nuestro corazón y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que dice el 14, complementemos, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Dos cosas.
hemos sido sellados. ¿Por quién somos sellados? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Usted puede comprar una propiedad. Puede hacer una compra-venta. Por ejemplo, un vehículo. Compra-venta, usted la compra. Pero si no va estampada un sello del abogado, aunque usted y aunque el comprador o el vendedor firme, pero no tiene la auténtica del notario, no sirve. No sirve. Si usted y yo venimos, asistimos, oímos, nos gusta, no llega, me gusta, ¿verdad? No hablo de esta iglesia en general, el evangelio, me gusta tal iglesia, me gusta tal pastor, me gusta esto, sí, pero yo así estoy, ¿verdad? Voy porque hay que ir, porque me llega y algo uno aprende, pero de aprender no se de salvo, hermano. Hay gente que conoce la Biblia mejor que cualquier pastor, que cualquier estudioso, pero no son salvos. Porque sin el Espíritu la letra se vuelve muerta. Porque si el Espíritu no está ahí, es por gusto, es un conocimiento más. Es un conocimiento más. Entonces, Pablo dice que nosotros estamos sellados. Es decir, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Mire, dice, Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, dice, de nuestra herencia. Las arras son un pago inicial. Justo un día de esto venía oyendo un sermón del pastor general y hablaba de eso. Y hablaba de las arras. Dice, ahora las arras, dice, el cipote ni sabe qué hacer. Y es cierto. Yo, cuando realizo boda, los que me dan el privilegio y me tienen por pastor y me permiten casarlos, pues yo entiendo. Y yo así lo he hecho y así, pero ese yo me lo saqué de la manda. Yo le digo al que se va a casar, al varón, me entregan a mí las arras y le digo al que va a ser el esposo, mire, al condenado, no, perdón, al esposo, le digo, mire, le voy a dar las arras, la bendecida o la condenada, depende, póngale las manos y usted se las echa. Como compromiso de que usted, oiga esto, de que usted se compromete, como una señal de que usted se compromete a garantizarle siempre tenerla bien maiciada. Va. O sea que le va a dar siempre el faje, ¿verdad? La señora las recibe y luego las vuelve a echar. Ahora yo le digo, usted las devuelve, como quien dice, lo que reunamos va a ser para toda la familia y va a ser bien administrada. Pero eso es cuestión mía, que lo he querido hacer así. Pero las arras en él, y claro, ellos conocían el trasfondo de arras. Es decir, ellos sabían que las arras se le daban al papá cuando, por ejemplo, venía alguien, bueno, por ejemplo José. Le dijo, mira José, le dijo a los papás, según la tradición, ¿cómo se llamaban los papás de María? Qué bueno que usted no sepa la tradición, ahí lo dejo, investíguela. La mamá, no, se la voy a decir, aunque no le cobre la ofrenda. La mamá se llamaba cabal. No saben. Ana. Por eso es que la Virgen de Santa Ana no es la Virgen María. El papá, según la tradición católica, el papá se llamaba Joaquín. Joaquín. O sea que Joaquín y Ana eran los abuelos de Jesucristo, según la tradición, ¿verdad? Y lo puede investigar, no me lo estoy inventando. No está en la Biblia, eso no aparece, pero ellos asumen esa situación. Entonces, llegó José y le dijo al papá, mira, la amarillita me ha gustado. Ellos tenían que formalizar, papá, mamá, iban, en este caso donde Ana y donde Joaquín, según la tradición, no está en la Biblia, hermano, ¿verdad? Y le decían, mira, ¿cómo se llamaba el papá de Jesús? ¿Terrenal? ¿Salvadoreño? Chepe. Mira Chepe, Chepe le gusta la Mari. Y entonces la Mari pues dijo, también. Eso se llama desposorio, 1 año. Donde viene José y le dice, le dice el papá, ¿te gusta este tipo? Entonces, ¿qué onda? Ahí él entregaba las arras. Podía ser dinero, monedas, porque ya se manejaban las monedas, o ganado. ¿Cuánto dieron por usted? Nada. O podía ser algo de valor.
era un empeño. Un año pasaba, donde había un desposorio, donde el novio no es que iba a andar de novio como ahora. ¿Qué onda? Voy, te conocimos, ya nos casamos. Nada, bueno, ni se casan, ¿verdad? O sea, era algo bien. Y es si el novio al año no aparecía, si el novio se iba con otra o cometía alguna falta, el papá estaba en toda disposición de decir: no te doy a María. Y las arras se quedan conmigo. ¿Ya? Al casarse, el papá se la regresaba a la novia para que pudiesen tener como un fondo. Básicamente era un ahorro. Es como cuando usted compra un terreno, tiene que dar arras. Si usted cumple, se lo meten ahí si usted incumple, pierde ese dinero. Pues eso es así. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el Espíritu, cuando somos sellados, quien nos da la garantía de la herencia que vamos a tener, es el Espíritu Santo, el mismo Dios. Aquí lo dicen, que es las arras, dice el 14, de nuestra herencia hasta la redención, es decir, de la procesión adquirida para alabanza de su gloria hasta los últimos tiempos, hasta cuando ya nos vayamos con Él, ahí estaremos completos. Amén. Entonces, si usted realmente tiene el Espíritu Santo, usted es de Dios. Y el día que Cristo venga y suene la trompeta, nos vamos con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Bueno, mis hermanos, esta noche he querido desarrollar esta primera parte para que podamos seguir aprendiendo y viendo cuánto Dios nos ama, que envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.